Ejercicio número 962 de JavaScript. Nos han pedido que creemos una función personalizada para copiar texto al portapapeles del sistema operativo. Ok, ya hemos prediseñado este documento HTML. Tiene un input para incluir texto, tiene un ID, contenido, ese mismo elemento HTML y además un botón que tiene el ID copiar y el texto copiar texto. Generemos una vista previa de este documento HTML en el navegador web. Así luce esta interfaz. Entonces está el campo de texto y el botón copiar texto. Cuando el usuario dé clic en este botón, copiaremos el contenido de del campo de texto en el portapapeles del sistema operativo. Ok, estamos aquí nuevamente en Visual Studio Code. En este editor escribimos la etiqueta script. Aquí dentro detectamos la carga de la ventana Windows onload. Asociamos esta expresión de función anónima. Entonces, una vez se cargue la ventana, realizamos estas operaciones. Previamente creamos una función que se llame copiar al portapapeles. Ok. Aquí tendríamos un texto. Ese contenido debe ser de tipo string. Entonces utilizamos este condicional type of, comprobamos el tipo de dato de esa variable respecto a string. Si no es una cadena de caracteres, lanzamos un error de tipo type error. El argumento debe ser una cadena de caracteres. Ok. Ya tenemos entonces hecha esa validación. Ahora crearemos un elemento HTML utilizando la función createElement del objeto document. Entonces aquí decimos let área texto. Área texto tendrá el contenido de este texto que estamos pasando como argumento. Ok, decimos document.createElement. El tipo de elemento, un text area. Ok, y luego asociamos el valor que trae texto sobre esa área de texto. Decimos área texto.text.value. Corrijo, punto value y decimos texto. De acuerdo. Podemos establecer que ese componente sea de solo lectura, read only. Área texto, set attribute, escribimos read only. Ok, read only. Básicamente lo que estamos haciendo es crear un atributo con esta especificación llave valor por medio de la función setAttribute en este componente de tipo textArea. Área texto punto style position será de tipo absolute. Especifiquemos además que quede en una región no visible. Entonces podemos escribir un valor negativo como por ejemplo 9999 píxeles. Ok, continuemos. Bajemos un poco aquí en el editor. Ese elemento que hemos creado como área texto lo agregaremos dentro del body del document. Document body.appendChild. Aquí pasamos como argumento área texto.
Ok. Em, Hagamos la selección del texto sobre ese componente. Entonces, escribimos document.getSelection, invocamos esa función, .rangeCount. Y aquí comprobamos si es mayor a 0. Si es mayor a 0, escribimos document.getSelection, ok, .getRangeAt a partir del índice 0. En caso contrario, dejamos false. Ese valor lo guardaremos en una variable que se llame seleccionado. Seleccionado. Ok. Listo. Ya tenemos la selección. Ahora decimos área texto.select. Seleccionamos ese componente y ahora invocamos el comando copy utilizando la función execCommand. Vale. Indicamos aquí document.execCommand, la operación, el comando de copiado. Después de que se realice la copia, podemos remover los elementos. Decimos document.body.removeChild. ¿Cuál child, cuál hijo eliminaremos? Lo que es área texto, ese componente, aunque no quede visible en el navegador según estas propiedades CSS, realizamos la eliminación independiente de la posición del elemento. Ok, si hay algo en la variable seleccionado, entonces escribimos document.getSelection.remove all ranges. Bien, document.getSelection.addRange. Y pasamos como argumento seleccionado. Vale. Esa sería entonces la función copiar al portapapeles. Podemos utilizar esa función. Aquí vamos a escribir. Vamos a escribir el código, el event handler, para la selección para detectar el clic sobre el botón copiar texto. Decimos acá document.getElementById. Este es el ID, copiar, a ver. Sí, copiar es el ID de ese botón. Add event listener, el evento click. Ahí va a ocurrir una acción. Entonces leemos el contenido, escribamos aquí contenido, document.getElementById, y leemos lo que hay en este campo de texto que se llama contenido, que tiene ese ID. Ok, y decimos inner text. Bueno, aquí creo que podemos decir value, el contenido de ese elemento, el valor. Vale. Entonces podemos invocar la función copiar al portapapeles. Pasamos como argumento lo que hay en contenido. Ok, vayamos hacia el navegador. Escribamos aquí JavaScript excremento. Damos clic en copiar texto. Verifiquemos que se haya hecho la copia. Podemos abrir un procesador de texto e intentar pegar lo que hay en el portapapeles. Control V en el sistema operativo Windows y ahí está, se realiza la copia al portapapeles. Eso quiere decir que la función que hemos escrito cumple con el objetivo del ejercicio, facilitar la copia de texto sobre el portapapeles del sistema operativo. Hasta la próxima.